Hola amigos y enemigos. Es sábado 20 de diciembre de 2025 aquí en Madrid, donde me encuentro. Y aquí es la 1:36 de la madrugada. Como ya dije, hola amigos y enemigos. No sé si dije enemigos. Me da mucha risa los que me llaman resentida en los comentarios. A una persona, bueno, vamos a terminar la presentación. Hola amigos y enemigos. Ya dije la hora, ya sé que en Venezuela es viernes. Madrugada del sábado en Madrid. Hola Europa, hola América, hola mundo. Bueno, me da mucha risa los que me dicen resentida en los comentarios. En España no, en España tengo 20 años y pico aquí, ¿no? Cuando hablo con la gente no entienden por qué los venezolanos usan la palabra resentido y la usan con una carga negativa, o sea, como que cuando le dicen resentido, cuando un venezolano le dice resentido al otro, le está diciendo, ¿qué le está diciendo? Nosotros somos venezolanos, la mayoría de los que me escuchan son venezolanos y nos entendemos, pero este video está abierto para el mundo entero, a ver si el mundo entero logra entender lo que es Venezuela en algún momento y nos dejan de joder. Un momentito. Bueno, cuando un venezolano le dice al otro, resentido, le está diciendo, envidias a los ricos venezolanos, eres un negrito, lo único que quisieras es tener lo que tienen ellos. Envidias a María Corina, tú quisieras ser una Machado. Tú quisieras estar en Oslo comiendo allí con los 2000 comensales. Tú quisieras saludar al rey y la reina de Oslo. Pero como la que lo está haciendo es ella, tú la envidias, resentida. Bueno, en España no se entiende Desde que yo nací, la palabra resentido tiene una afectación en Venezuela negativa. Cuando tú le dices resentido a alguien, le estás diciendo algo negativo. En España no se ve así. En España la palabra resentido, si tú le dices resentido a alguien, le estás diciendo simplemente una característica que esa persona tiene por haber sido maltratada, sobre todo por las injusticias sociales. O sea, si tú en España dices resentido, ese es un resentido, lo ven de forma positiva, ¿no? Porque le estás reconociendo a esa persona que sobre esa persona ha habido mucha injusticia. Injusticia social. Injusticia social. Porque existe la injusticia social. Como ustedes saben, yo no creo en un mundo donde todos somos iguales, el extremo de la igualdad absoluta lo deploro, y soy individualista, totalmente. Pero se puede ser individualista y de izquierdas. Se puede ser individualista y apoyar y defender la existencia de un estado de bienestar. Se puede ser individualista y perseguir la justicia social. No que todos seamos exactamente iguales, pero que, como en Europa, la gran mayoría de la población sea clase media, las distintas clases medias que hay en España, por ejemplo, y que esa franja de pobreza vaya desapareciendo hasta que se convierta en cero, que no haya nadie dentro de la pobreza y mucho menos dentro de la miseria, ¿no? Y la franja de los ricos, pues, mira, mientras hayan hecho su dinero legalmente, eso no se toca. Pero por supuesto hay impuestos, ¿no? Ahora, los impuestos, los impuestos, no voy a hablar de los impuestos en Europa, que ciertamente son confiscatorios, sobre todo en España, porque España, por ejemplo, no tiene más remedio que cobrar impuestos altísimos.
a la gente que gana sueldos muy altos y que tiene bienes de fortuna. No tiene más remedio que hacer eso para ayudar a sostener el estado de bienestar, porque España no tiene petróleo, no tiene gas, España no tiene energía. Tiene que comprarla y la energía es cara. Europa en general, salvando Noruega, menos Noruega, no tiene energía. No estamos hablando de Ucrania, estoy hablando o sea, porque Ucrania tiene energía, pero Ucrania era pobre por otros problemas, ahora es más pobre todavía, ¿no? Perdonen, es que estoy grabando y a Susan no le gusta cuando yo grabo. Susan es mi gata. Y entonces se pone a hacer cosa mala, como yo le digo. Susan, ¿estás haciendo cosa mala? Y ella me mira de cierta forma, ¿no? Ahora se escondió. Bueno, ella cree que está escondida, lo estoy viendo, pero no importa. Bueno, entonces, digamos que España necesita cobrar altos impuestos, si no, no se sostiene el estado de bienestar. Pero en el caso de Venezuela, Venezuela es, y no me gusta decir estas cosas porque las dice todo el mundo, y las dicen sobre todo los llamados patriotas, y la palabra patria no me gusta, pero Venezuela tiene, en este momento, voy a hacer lo mismo que hace mucha gente, Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta. Y no solamente eso, sino las mayores reservas de gas del planeta. Ambas cosas. Y todavía el mundo depende de los combustibles fósiles. Mientras el mundo dependa de los combustibles fósiles, que ya sabemos que contaminan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya está contaminado. Venezuela, ¿qué tendría que hacer Venezuela? Venezuela tendría, en este momento no puede hacerlo por muchos motivos, ya vamos a decir cuáles son. Venezuela, bueno, uno de los motivos es que está bloqueada económicamente, ¿no? Y María Corina en Oslo lo dijo en varias oportunidades, quiere bloquearla y asfixiarla aún más. Lo dijo María Corina Machado Parizka en Oslo. El mundo tiene que entender que hay que asfixiar económicamente y financieramente a Venezuela, más aún. Lo dijo, no cabe duda. Está grabado. De todos modos, ella no se retracta de eso. Y si se retractara, estaría mintiendo porque está acostumbrada a mentir, es una mentirosa por naturaleza. Venezuela, si no estuviese bloqueada económicamente, pues lo que tendría es que hacer negocios con quien quiera hacer negocios con Venezuela. No importa si es la China, que es comunista hacia adentro y capitalista hacia afuera, no importa si es Rusia, que muchos dicen que es comunista, y yo creo que es una democracia débil, pero democracia al fin y al cabo. No importa con quién esté dispuesto a hacer negocios con Venezuela y que Venezuela cumpla con su parte y el otro país cumpla con la suya, ¿no? Un negocio donde ambas partes cumplan con lo que tienen que cumplir. Entonces, ¿qué tiene que hacer Venezuela en un primer momento? Porque ella habla de las primeras 100 horas, 100 días, ¿no? Ella cree que es presidenta, no vas a ser presidenta. Entonces, no vas a ser presidenta. No. Entonces, lo que habría que hacer es, en un primer momento no podemos ponernos porque ella quiere que el venezolano trabaje duro. ¿En qué? ¿En qué? Si el país está destruido, con la flota más grande del país más poderoso, con la flota militar, o con la flota militar, incluyendo la aviación, del país más poderoso del mundo frente a sus costas. Venezuela está bloqueada económicamente. Nadie hace negocios con Venezuela. Venezuela tiene, esto es un problemón, otro problemón, Venezuela tiene frente a sus costas del Caribe la flota militar del país más poderoso del mundo, militarmente hablando, que son los Estados Unidos, o que son los Estados Unidos. Ahí hay dos problemas, ¿no?
graves. Por otra parte, en lugar de ocuparse de las necesidades de la población, Venezuela, como país soberano, no ha tenido más remedio que volcar los recursos que le quedan, volcarlos en la defensa del país, ante una situación que puede indicar que habrá un ataque inminente de parte de otro país. Venezuela ha tenido que movilizar o que hacer volar sus F-16, que hacer volar sus Sukhois, que practicar, ha tenido que sacar toda su artillería antiaérea, ha tenido que movilizar todos los tanques, ha tenido que movilizar todo su aparataje militar, porque tiene una amenaza militar frente a las costas. Y estamos gastando en armamento, en movilizar todo eso y no en lo que más necesita el venezolano. Pero tenemos que hacerlo. Porque ¿qué vamos a hacer? Decirle a los Estados Unidos, no hace falta que ataquen, esto es de ustedes. Porque no me molestaría tanto decírselo a los Estados Unidos como decírselo a María Corina. No, María Corina. Si Estados Unidos ataca, Venezuela se va a defender militarmente. Porque alguna dignidad hay que tener. ¿Que vamos a perder? Seguramente. Contra el país militarmente más poderoso del mundo, solo nos queda perder. Pero tenemos que perder luchando. Tenemos que perder en combate. Y no bajando los brazos. Y como ellos viven mencionando a la Fuerza Nacional Bolivariana y diciéndole a la Fuerza Nacional Bolivariana que baje los brazos y no dispare al pueblo. Yo no he visto a las Fuerzas Armadas disparando al pueblo. No lo han hecho. No lo han hecho. No, las Fuerzas Armadas tienen que defendernos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que enfrentar lo que está enfrente, lo que tenemos enfrente, en el sur del Mar Caribe. Una cosa desproporcionada, ¿no? Lo de Oslo no puede ser. Carolina Herrera, 1000 comensales, 350, no, 650, ya no importa, euros el plato, el tenedor, como se suele decir, los reyes de Noruega, el boato, ¿no? La hija de María Corina. La hija de María Corina se jactan, no la hija, que ella no la ha escuchado decir eso, se jactan de que la hija de María Corina es ingeniero con un MBA y tiene 32 años. Bueno, yo a los 28 años era ingeniero con un MBA. Y tenía muchos amigos ingenieros con MBA, incluso más jóvenes que yo, de 25 años. ¿Cuál es la novedad? El mundo está lleno de ingenieros con MBA. En Harvard o en cualquier otro lugar. Eso no es ninguna novedad. Eso no la capacita para gobernar. Esa niña no sabe ni dónde está parada. Esa niña no sabe lo que es sufrir. Esa niña, cuando en su boca pone la palabra libertad, no sabe de lo que está hablando. No hay libertad en la miseria. No hay libertad en la pobreza. No hay libertad en la humillación. Para decirlo con palabras muy distintas a las que usa María Corina, que dice que no hay paz sin libertad. No hay libertad, Maricori, no hay libertad sin comida, no hay libertad sin vivienda, no hay libertad sin dignidad. La libertad sin comida, sin vivienda, sin salud y siendo humillados es una libertad de mierda, de mierda. Y los venezolanos, la mayoría, no queremos una libertad de mierda. Puede que algunos la quieran,
pero no vamos a tener tu libertad de mierda. Y tú dices que no hay paz sin libertad. Pues tu libertad de mierda no la vamos a tener y entonces no habrá paz. Siguiéndote a ti. O sea, siguiendo los silogismos que tú has puesto a caminar. No hay paz sin libertad. Pero en Venezuela, todavía la mayoría lo que tiene es una libertad de mierda. Y así no puede haber paz, tú misma lo has dicho. ¿Cuáles son? Entonces estamos en guerra contigo, María Corina. ¿Cuál es la libertad? ¿Cuál es la definición de libertad? No seré yo la que dé una definición de libertad, y tampoco estamos hablando de Zahía Berlin y la libertad positiva y negativa. Estamos en un plano mucho más pedestre. Un plano mucho más pedestre. No hay libertad, ni hay paz, ni hay nada si tus necesidades alimenticias, de salud, de educación, de vivienda, no están cubiertas. Si tú vives en un rancho, tú no eres libre, esa es una libertad de mierda. Y Venezuela puede tener una libertad con mayúsculas. Tenemos, repito, las mayores reservas de petróleo y gas del planeta. Podemos hacer negocio con todas las multinacionales que quieran hacer negocio con nosotros. Haremos acuerdos muy bien supervisados por los mejores abogados que podamos conseguir. Cumpliremos con nuestra parte y la otra parte cumplirá con la suya. Con ese dinero vamos a resolver de una buena vez por todas, porque dinero hay, riquezas hay que convertirlas en dinero. Con ese dinero vamos a reparar todos los hospitales. Esto es un plan de gobierno, ¿ok? Lo digo desde ya. Y es muy facilito entenderlo. Con ese dinero vamos en primer lugar a reparar lo más rápido posible. O sea que vamos a vender gas y petróleo rápidamente al principio, sin descuidar el precio. Habrá que movilizar los carteles, habrá que trabajar en otro cartel petrolero, o habrá que repotenciar la OPEP, algo habrá que hacer. Vamos a reparar todos los hospitales públicos. Vamos a llenarlos de equipos médicos nuevos, porque todo eso está estropeado. Vamos a llenarlos de todos los insumos que necesitan. Jeringas, suero. Es verdad que no soy médico y me equivoqué pensando que una fisura se podía convertir en una fractura. Eso es lo de menos. No soy médico. Soy ingeniero, soy filósofo, soy poeta. Médico no soy. Para el pendejo que me puso eso debajo. Vamos a reparar todos los hospitales públicos, los vamos a dotar de todos los equipos médicos necesarios, ¿no? Comprado con el dinero de nuestro petróleo y nuestro gas. Podemos pedir donaciones, por ejemplo, Amancio Ortega, el dueño de Inditex, que una vez fue el hombre más rico del mundo, hace muchas donaciones de equipos médicos a España. Y con ello le descuentan impuestos, pues le podemos pedir, es gallego, paisano mío o paisano de mis antepasados, le podemos pedir una donación gigantesca de equipos médicos. Pero no solo eso, no tenemos los hospitales necesarios, suficientes, porque la población ha crecido, pero el número de hospitales no. Vamos a construir, tenemos que construir lo más rápido posible más hospitales y centros primarios de salud, como los que hay aquí. María Corina siempre dice, lo que aprendieron los venezolanos en el exterior lo van a aplicar en Venezuela, bajo mi mando, bajo tu mando un coño, bajo tu mando no.
Bajo tu mando, no. Bájate de esa nube. Burguesita de fina estampa. Que lo fuiste, ya no lo eres. Palabras de Hugo Chávez. Burguesita de fina estampa. Bájate de esa nube. Vamos a construir más hospitales. Centros primarios de salud. Si no hay suficientes médicos, los importamos. Luego, vamos a recuperar las universidades públicas, que están por el piso, las vamos a recuperar. Pero quizá eso no es lo más importante. Vamos a alimentar a todo el mundo. Al principio con el dinero del gas y del petróleo. La gente desnutrida no puede trabajar. Nosotros tenemos con qué comprar la comida. El mundo entero quiere petróleo y gas. Esa es la realidad. Vamos a reparar mientras tanto, las casas, los ranchos en los cerros. Vamos a tratar de repararlos, de hacerlos más vivibles, pero vamos al mismo tiempo a hacer un plan para todo el país de construcción de vivienda social, pero no esas viviendas que construyen los supuestos empresarios italianos, no esas viviendas que se caen y se agrietan, no. Viviendas fuertes, como si fueran para María Corina Machado, que no se metería en una vivienda que se va a agrietar, en un país que es sísmico en muchos de sus lugares. Viviendas buenas, sin lujos, pero con una estructura que aguante de todo, que no se agrieten. Un plan masivo de construcción de viviendas. Más transporte público. Autobuses Mercedes-Benz, que los hay en España y los hay en Argentina y en Uruguay. Los autobuses públicos que se usan en el mundo entero, hasta en Nueva York. Vamos a comprar muchos de esos autobuses para que cubran rutas que hasta ahora no están cubiertas. Rutas en Alto Prado, en la Alta Florida, porque toda esa gente no quiere que el transporte público llegue allí, porque dicen textualmente, si el transporte público llega al Alto Prado, con él llegan los malandros y la chusma. Si el transporte público llega a la Alta Florida, con él llegan los malandros y la chusma, pues llegará. Llegará a la Alta Florida, a Alto Prado, a Cerro Verde. El transporte público llegará a todas partes. Seguiremos construyendo líneas de metro, no solo en Caracas, sino en las demás ciudades de Venezuela. Reforzaremos el metro de Caracas, el de Valencia, el de Maracaibo. Construiremos vías férreas. Tendremos un entramado de vías férreas en todo el país. Trenes, ferrocarriles. Podemos contratar a empresas españolas. Son las mejores empresas del mundo para construir líneas férreas y trenes de alta velocidad. ¿Ustedes se imaginan un tren de alta velocidad a Puerto Ordaz, Caracas? Y todos los lugares por donde va a pasar. Eso potenciaría el sur de Venezuela y todos los lugares por donde ese tren de alta velocidad pase enormemente. La gente va a tener salud, va a tener vivienda. En un primer momento no podemos estar buscando el empleo a la gente porque no lo hay. Tenemos que darle lo que la gente necesita en cualquier parte del mundo por el solo hecho de ser personas. Salud, vivienda, alimentación como es debido. Podemos hacer supermercados del Estado, pero los proveedores serán los mismos que de los supermercados de los ricos. No eso de Mercal, no. Usted en ese supermercado del Estado podrá comprar la misma marca de margarina que en el supermercado de los ricos.
¿Qué es eso de hacer productos de baja calidad para los más pobres? Esa mortadela, aquella que inventó Chávez, con toda la buena intención que hubo en aquello, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No es que unos van a comer mortadela de baja calidad, que yo como mucha mortadela aquí en España, pero de alta calidad. Aquí no hay mortadela para pobres. Van a ustedes a poder comprar al mismo precio en los automercados del Estado que en los privados. Perdón, al mismo precio no, las mismas marcas, pero a menor precio. ¿Quién pagará la diferencia de precio? El Estado, porque para eso está. Habrá un estado de bienestar, salud pública, desde lo que es un médico de cabecera, que en Venezuela lo llamamos médico general. Todo venezolano tendrá derecho a un médico de cabecera. Habrá centros primarios de salud con médicos de cabecera y todo venezolano tendrá su médico de cabecera asignado por ley. Si no lo quiere, no tiene por qué solicitarlo. Como aquí. Son muy pocos los que aquí no lo solicitan. No conozco ni uno. Hasta los ricos van al médico, van a los hospitales públicos. Rubalcaba, un alto cargo del PSOE, murió en un hospital público. Javier Marías, el gran escritor español, candidato al Nobel de Literatura, y ese sí era un Nobel que valía, murió en un hospital público. Aquí hasta los aristócratas van a los hospitales públicos. Son los mejores. Nosotros tendremos los mejores hospitales del país, que ya no serán las clínicas Caracas, ni el Centro Médico de San Bernardino, ni la Clínica La Floresta, etcétera, que seguirán existiendo. Tendremos los mejores hospitales públicos del mundo. La mejor vivienda social del mundo. Hay que fundar ciudades. La gente recuerda a Perón como una desgracia para la Argentina, pero Perón tenía cosas buenas. Perón fue el que dijo, gobernar es poblar. Hay que poblar nuestro territorio, está despoblado, tenemos mucho territorio y estamos amuñoñados en un solo lugar, Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, ¿no? Y de ahí no nos movemos, no. Ahora, ¿por qué la gente no se ha ido al campo? Porque nadie va a vivir en un lugar donde no hay escuela, donde no hay hospital, donde no hay supermercado, donde no hay casas, etc. Vamos a fundar ciudades. Vamos a construir las casas y vamos a construir, antes de que se mude la gente, el colegio, o sea, el preescolar, el colegio de primaria, el colegio de bachillerato, la universidad, si es posible. Posiblemente habrá universidades para varias aldeas, varios pueblos al mismo tiempo. Es decir, vamos a construir, repito, las casas, las urbanizaciones, el hospital, el centro de salud primaria, el centro de especialidades, es decir, donde están los psiquiatras, pediatras, cardiólogos, oncólogos, etcétera, etcétera. Y el hospital. Repito, centro primario de salud, centro de especialidades, hospital, preescolar, colegio, universidad, iglesia, porque los venezolanos son muy católicos, pero eso sí, la Iglesia Católica va a pagar sus iglesias. Eso de que Venezuela siempre le pagó la construcción de sus iglesias a la Iglesia Católica se acabó. En Venezuela, los protestantes pagan la construcción de sus templos, igual los judíos e igual los musulmanes. Nosotros somos un país con libertad de cultos. Por lo tanto, si la Iglesia Católica quiere más iglesias, más templos, que los paguen los católicos. Cualquier tipo de subsidio que pueda tener la Universidad Católica Andrés Bello será retirado
tendrá que subir la matrícula. No vamos a darle subsidios a las universidades privadas, ni a los colegios privados. Seguirán existiendo. Yo estudié en un colegio privado, por Dios santo. Seguirán existiendo y las universidades privadas también, pero cero subsidio. Nada, nada. Será privatizada la Universidad Simón Bolívar porque costó mucho dinero, es muy lujosa y ahí estudiaban puros ricos. Ahí estudié yo con puros ricos que no pagaron ni un céntimo por estudiar allí. Será privatizada. Que paguen lo que esa universidad cuesta, lo que vale. Costó mucho dinero construirla. Es la universidad más lujosa del país, aunque ahora los jardines no estén tan bonitos. Y hay que pagar lo que vale. O seguirá siendo pública, pero el que tenga dinero la pagará y el que no tenga dinero no. Habrá trabajadoras sociales que investiguen quién puede pagarla y quién no. Usted pasa el examen de admisión, que volverá a haber examen de admisión. Nadie entrará sin examen de admisión. Usted pasa el examen de admisión y no la puede pagar, usted va a la trabajadora social y habrá todo un equipo que se ocupe de saber si usted, o sea, si su familia le puede pagar la universidad o no. Si se la puede pagar, tendrán que pagarla. Así es en España. Ahora, María Corina, hablando de la mujercita esa, desde Noruega regañó al gobierno de España e hizo así. ¿Con qué derecho, muérgana, basura, tú te metes con el gobierno de España? Repito lo que yo dije en un video. ¿No te parece suficiente que aquí estén Leopoldo y Lilian, Ledesma, Otero Castillo, Miguel Enrique Otero y demás basuras de la oposición venezolana con nacionalidad española regalada? ¿No es suficiente? O sea, María Corina dispara contra el gobierno español porque es de izquierdas y el gobierno español no se ha defendido. No me mencionen a Zapatero. Zapatero es un señor, es un personaje. Zapatero es un señor que fue presidente de España por el PSOE y que milita en el PSOE. El PSOE está totalmente alejado del señor Zapatero. El señor Zapatero, por militar en el PSOE, no representa al PSOE. Es un militante más. Al señor Zapatero, que no es de mi agrado, no se le está investigando. Pero ojo con la oposición oficial venezolana. Se le está investigando, pero todavía no se le ha imputado por ningún delito. Ustedes esperen que haya una imputación, porque hay que respetar que mientras a una persona no se le ha probado ningún delito, esa persona no se le puede estar acusando de delincuente. Y que recuerde Edmundo González Urrutia, que está vivo y en España gracias a Zapatero. Que lo recuerde González Urrutia, malagradecido, basura. Por mí ya te hubiera echado yo de este país, que estabas allá en Oslo con el cabello pintado, que te pintas el pelo, ¿no? Pero cuando hay que mostrar cojones, vas corriendo a una embajada. Cuando casi que ni habían terminado las elecciones, tú ya estabas metido en la embajada de los Países Bajos y luego en la embajada española y suplicándole a Zapatero que lograra que te dejaran irte a España, venirte a España. Pero en Oslo estabas muy bien con el pelito pintado y tu esposa estaba... Ese apartamento sigue ahí sin que lo toquen. Las plantas de la esposa de González Urrutia siguen intactas. Pregunto porque esto es una guerra. Es verdad que voy para atrás y para adelante. Ahora, ¿qué es lo que... o sea, en Venezuela va a haber un estado de bienestar. ¿Ok? Ustedes me preguntarán, ¿cuándo? ¿Quién lo va a poner? Yo. En Venezuela va a haber un estado de bienestar. Para que los venezolanos me entiendan, va a haber
salud pública, universal y gratuita. Es decir, si hay un extranjero en Venezuela en ese momento que le da un infarto, tendrá salud pública, universal y gratuita. Cualquiera que pase por Venezuela o cualquiera que viva allí que no sea venezolano, también tendrá salud universal, gratuita y pública. En Venezuela habrá educación pública. En Venezuela habrá vivienda social y todo tipo de ayudas al alquiler. En Venezuela habrá ayudas alimentarias, mediante una red de supermercados públicos y mediante la entrega de alimentos que la puede gestionar Cruz Roja, Cáritas, ya veremos quién la gestiona. Entrega de alimentos en mano, o sea, tú llevas tu carrito y te lo llenan de comida. Comida normal de supermercado. O incluso tarjetas de débito otorgadas por el Estado a determinadas personas que están en situación de posible caída en la indigencia o de posible caída o sea, personas que tienen posibilidad de caer en la falta de alimentos absoluta. Pues habrá tarjetas de débito expedidas por las alcaldías para personas que estén en riesgo de pobreza extrema, sobre todo ancianos y madres con muchos hijos. Tarjetas de débito, que usted puede ir al supermercado y compra lo que le da la gana en el supermercado que le dé la gana. Y por supuesto, los supermercados privados tienen que aceptarlas. El Estado pagará la cuenta. Por supuesto que no serán tarjetas de débito con un dinero infinito. Se calculará la cantidad de dinero apropiada. Entonces, vivienda, salud, educación, alimentación, transporte. Transporte público en todas las grandes ciudades de Venezuela, en las pequeñas también. Ferrocarriles, metros. Ayudas al alquiler, ya lo dije. Por supuesto, un paro de desempleo, una prestación de desempleo. Usted cae en el desempleo. Usted cobrará mensualmente un dinero por estar desempleado mientras busca empleo. Habrá un paro de desempleo. Usted desempleado no va a tener los bolsillos vacíos. Usted desempleado va a cobrar un paro de desempleo, que será aportado tanto por la empresa, una parte, como por el Estado, otra parte. Así que las empresas que piensen bien antes de despedir a alguien, porque van a tener que pagar por lo menos la mitad del paro de desempleo. Subsidios para personas que no pueden trabajar por el motivo que sea. Minusvalías, lo que sea, accidentes, falta de conocimientos, etc. Subsidios de todo tipo, para la electricidad, para el gas, para el desempleo. Nosotros tenemos con qué pagar eso. Venezuela, si hay un país en el mundo que tiene con qué pagar eso, somos nosotros, y además somos poquitos. ¿Cuántos somos? 25 millones de habitantes, incluyéndonos a todos los que estamos afuera, 25, 30. Nosotros podemos pagar eso. Nosotros podemos tener el mejor estado de bienestar del mundo. Ahora, por supuesto, a medida que pase el tiempo, habrá, y esto es muy importante, pero esto en un segundo momento, porque hay cosas urgentes que resolverlas ya. ¿Qué hacemos con los matraqueros? Lo que Lara Farías llama las viejas malditas del CLAP. Pues bueno, el que, por supuesto que la ley perseguirá a todo aquel que quiera perjudicar a una persona, a todo aquel que vaya con una bolsa, supongamos que va a haber unas bolsas de comida gratuitas para el pueblo
y que hay una persona encargada de repartirlas que las está cobrando, pues irá preso. Habrá todo tipo de mecanismos para hacer denuncias. Irán presos los que traten de cobrar aquello que es gratuito, la gasolina subsidiada, cualquier cosa. Toda esa gente va a ir presa. Vamos a acabar con los matraqueros. Y los va a denunciar el mismísimo pueblo. Los matraqueros son siempre menos cantidad que el pueblo. Así que estableceremos los canales necesarios para que el pueblo pueda denunciar a los matraqueros. Y usted no se salva, sea usted teniente, sea usted lo que sea. Si usted matraquea, usted va preso. Hay más cosas que discutir sobre el Poder Judicial, todo eso, ¿no? Pero este es un primer video sobre el asunto. Ahora, María Corina Machado señala al gobierno de España. Dice que el gobierno de España, que Pedro Sánchez no ha condenado a Maduro ni ha dicho que es un dictador y un narcoterrorista. Bueno, cuando lo de Guaidó, muy lamentablemente Pedro Sánchez dijo: Maduro es un dictador y yo reconozco a Guaidó como presidente. Pedro Sánchez hizo eso, no sé si lo recuerdas, María Corina. Yo me morí de la vergüenza. Afortunadamente, Pedro Sánchez no ha vuelto a cometer ese error. Pedro Sánchez no te va a considerar a ti presidenta de nada. Pedro Sánchez no ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente porque no lo es, ni lo reconocerá. Tú no eres quien para darle órdenes al gobierno de España. Lo que pasa es que tú lo quieres tumbar, ayudada por el PP. Es una vergüenza que el Partido Popular y Vox utilicen a la oposición venezolana para, entre todos, tumbar el gobierno de España. Yo le digo a los españoles, si hay españoles que me están escuchando, y me gustaría que, si hay españoles que me están escuchando, lo coloquen en los comentarios. Yo le digo a los españoles, falta 1 año y medio de gobierno de Sánchez. Tenemos que vigilar todos que Sánchez gobierne ese 1 año y medio, que no lo saquen antes, porque están inventando corruptelas de todo tipo e inventando todo tipo de motivos para cargarse a Sánchez. Cuando Sánchez termine su periodo de gobierno, tenemos que votar por el PSOE y por Sumar. Si no queremos que este país pierda el derecho, pierda el pago por estar desempleado, que los mayores pierdan las pensiones. Esa es otra cosa que vamos a hacer en Venezuela. Revalorizar las pensiones de los mayores y todo el mundo cobrará una pensión digna. Si España, la mayoría de los españoles, quiere seguir disfrutando de salud pública, de subsidios, de subsidios, de prestaciones de desempleo, etcétera, 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 tiene que votar por el PSOE y por Sumar, o estamos perdidos. Perdidos porque no es que nos va a gobernar el PP con Vox. No, nos va a gobernar el PP, Vox y María Corina Machado. Nos va a gobernar el PP, Vox y la oposición oficial venezolana. España ya no es soberana. La oposición venezolana quiere gobernar aquí. Y no lo va a lograr. Vamos a salir todos a las calles. No lo va a lograr. No lo va a lograr. Eres un demonio, María Corina Machado. Tu hija no es nada del otro mundo. Es una tonta. Y no tengo nada contra ella. La pobre ha sido criada como ha sido criada y no sé a qué se refiere ella cuando dice libertad, la verdad. En cuanto a los presos políticos, son tu culpa, María Corina. A los llamados presos políticos. En Venezuela la ley prohíbe, en el contexto de un día electoral, de una jornada electoral, prohíbe escanear actas y fotocopiar actas. Y tú hiciste que tus comanditos y tus militantes de base fotocopiaran
y escanearan actas. Cometieron un delito y por eso están presos. Es tu culpa. Y sí, cometieron un delito sin saberlo, porque son unos ignorantes a los que has manipulado. Los manipulaste, María Corina. De la fractura ni hablar, mira, mi amor. Que te haga caso, bueno. Y no sé si voy a grabar más ahora, pero ya veré. Pero le digo a la gente, venezolanos, ¿ustedes de verdad quieren a una dictadora, a una mujer que se cree de clase más alta de lo que es? Que es una negrita como todos los venezolanos, solo que es una negrita muy clarita, una morena clara. Su hija, Ana Corina Sosa, también es una morena clara. No es blanca. Esos rasgos faciales no son caucásicos. Yo no sé si por el lado de padre es europea, totalmente. Pero por el lado de madre, evidentemente no. Todos hemos visto a la señora Corina Parisca. Y a las hermanas de María Corina, que feas son todas. Ellas estaban en Oslo. Feísimas, con una cara de brujas, la más favorecida, digamos, por la naturaleza, ha sido María Corina, porque las hermanas, Dios mío santo, y los hijos, bueno, María Corina mejoró la raza y dice que se enamoró de un tal Sosa Branger, ¿no? Los Branger son unos solos. Hay una sola familia Branger en Venezuela y a ella pertenecía Caramelito Branger, uno de los secuestradores del niño Vegas Pérez, quien murió hace poco, hace unos 2 años en Ibiza, la isla de la perdición europea. Pues María Corina Machado estuvo casada con un Sosa Branger y de paso mejoró la raza. Pero mejorar la raza no es transformarse en blanco, en caucásico, como tú quieres hacer ver. Carolina Herrera tampoco es caucásica. Pero ustedes ahí en Oslo le hicieron ver al mundo que ustedes son una clase social superior y que por ser superiores tienen que gobernarnos a los demás venezolanos. Y no. Y lanzando a la política a la niñita. 32 años o 34, por ahí. Como si ser ingeniero y tener un MBA fuese algo único. Te digo, a los 28 años yo era ingeniera con MBA. Y muchos amigos míos, incluso a edades inferiores a esa. Incluso a los 24 años. Venezuela ha producido muchísimos ingenieros con MBA. No solo Ana Corina Sosa. Muchos hablamos inglés muy bien, no solo Ana Corina Sosa. Lo que pasa es que no a todos se nos ofrece el escenario del Comité Nobel de Noruega para dar una charla. El problema es a quién le ofreces tú el púlpito, a quién le das tú la palabra. Afortunadamente ahora existen las redes sociales y YouTube, y la palabra no solamente la tiene Ana Corina Sosa, que no sabe ni dónde está parada. Nada contra ella, María Corina. Esa niñita gobernando un país como Venezuela. Entonces, señores, esto lo contaré en otro video. Por razones personales, yo no pude seguir los caminos que me había trazado, que habían sido por razones privadas y personales de mi vida privada. Uno de esos caminos, el primero, fue la música. Específicamente ser cantante. Ese camino lo tuve que abandonar. Porque las circunstancias te hacen abandonar muchos sueños, ¿no? Luego, yo quería ser científico, no ingeniero, científico.
Pero la situación económica que yo tenía hacía preferible que fuese ingeniero. Necesitaba ganar plata. Poeta lo soy. El posgrado en el IES, el MBA, lo hice para ganar plata. Pero salí convertida en un político por cosas de la vida. Aprendí mucho en el IES. Aprendí sobre todo aquello que no quiero. Aquello que no quiero ni para mi país ni para el mundo. Sobre todo eso aprendí en el IESA. Yo sé que me quieren quitar el título hace tiempo, pero sobre todo aprendí lo que no quiero ni para mi país ni para el mundo. No quiero un mundo desalmado, que fue el mundo que nos vendieron en el IESA. Y no es lo mismo estudiar en el IESA. Yo era la única que no tenía carro. Y subía caminando hasta allá arriba, ¿no? Y pasaban mis compañeros y se burlaban. Ellos iban en carro, con aire acondicionado, ¿no? Ahora llámenme resentida. ¿Cómo es posible que no hubiese transporte público que llegase hasta allá arriba? Tiene que haber transporte público que llegue a todas partes. Recuerdo una vez que hice un equipo, o estaba en un equipo para hacer un trabajo, para una asignatura del IESA, con unas personas, y recuerdo quiénes eran. Y estábamos por Alto Prado, no en mi carro, que yo había perdido mi carro, en el carro de uno de ellos. Y de repente había una señora, era por la tarde, de repente había una señora, vemos en la acera a una señora bajita, negrita, humilde hasta más no poder. Como la de ese relato que yo tengo en este canal, María la Lavandera, que tanto le gustó a mucha gente, una señora como esa. Esa señora bajita, negrita, que llevaba una carterita de mala calidad y una bolsita de papel grasosa en la mano, donde seguro llevaba algún resto de comida de la familia a la que le limpia la casa, bajaba por una acera de Alto Prado. Y uno de mis compañeros del IESA, recuerdo quién es, dijo: ahí va la cachifa, que no tiene carro. Lo más cómico es cuando sube por la mañana, esa subida sin carro. ¡Ja, ja, ja! Una marginal. Yo no dije nada porque estaba en el carro de un burgués, rodeada de burgueses. Y había una judía incluso en ese carro, o sea que me hubiera ido muy mal. Yo me quedé callada, pero nunca lo olvidé. Eso sucedió en 1988. Yo nunca lo olvidé. La burla de mis compañeros del IESA, porque una señora que limpiaba una casa en Alto Prado tenía que subir todo eso caminando y bajarlo caminando. Nunca lo olvidé. Nunca lo olvidé, y a esa gente yo no la quiero. Y esa es la gente de María Corina. Que María Corina, por cierto, tiene mucho más de Parisca que de Machado. Deberíamos llamarla María Corina Parisca, porque tiene mucho más de Parisca que de Machado. Por lo menos su papá enfocó su vida en el trabajo, y en el trabajo de fábrica, en producir. Y María Corina sigue obviando el hecho de que su madre fue la que la introdujo en política y que tuvo una empresa de asesoría, que la gente me dice: eso tendrás que probarlo. Bueno, hay gente viva que lo sabe, y yo los mencionaré a todos si hace falta. En estos videos los mencionaré a todos si hace falta, a los que están vivos. Hay mucha gente que lo sabe, y sus hijos. Hay mucha gente que lo sabe. Cuando digo sus hijos, y los hijos de esa gente. Hay mucha gente que lo sabe. Y muchos están en el exterior. Entonces, no podemos permitir que María Corina Machado llegue al poder en Venezuela. Quiere tumbar incluso el gobierno de España. O sea, quiere que aquí la gente pase hambre, se muera de frío en invierno, sin subsidios a la electricidad y al gas,
quiere que los desempleados anden por allí y tendrán que robar, porque la gente no puede andar sin dinero en el bolsillo. Este mundo fue construido de esta forma, no lo construí yo. Pero tal como está construido este mundo, tal como está diseñado, si tú andas sin dinero en el bolsillo te vuelves loco y terminas robando. Afortunadamente yo nunca terminé robando, pero les aseguro que si no tengo que comer, me robo la comida. Porque nadie tiene por qué estar sin comer. ¿Por qué tenemos derecho a comer? Porque nacimos, coño. ¿Ok? ¿Está claro? Aquí es María Corina la que no paga lo que se come. Es ella. Es ella. Entonces, a lo largo de mi vida he tenido que dejar de lado la música, la ciencia, la filosofía y la literatura, que es a lo que pensaba dedicar los últimos años de mi vida aquí en Europa, a seguir con la filosofía y la literatura. Actualmente, digamos que, bueno, tengo la edad que tengo, ¿no? Pero mucha más edad que yo tiene Trump. Y está ágil y perfecto, y Putin también. Entonces, digamos que estoy en una encrucijada. O dejo de grabar videos y me sigo dedicando a la literatura y a la filosofía de forma privada, y aquí en Europa, en una vida sencillita, porque mi pensión no va a ser muy grande, sencillita pero segura, o fundo un partido político, comenzando por un movimiento, para tomar el poder político en Venezuela, o por lo menos para participar en las próximas elecciones. Ya he preguntado y he recabado información. Vamos a comenzar con un movimiento político. Pero para saber si ese movimiento político es factible, lo único que necesito saber es si tendré seguidores, militantes. Entonces, antes de dar el nombre del movimiento, que ya está diseñado el nombre, en los comentarios quiero saber quién, junto conmigo, emprendería esa aventura política. La llamo aventura, pero es algo muy serio. Mi proyecto político es fácil de resumir. Es usar el dinero que nos dan nuestros recursos naturales al principio para crear un estado de bienestar y sufragar todas las carencias que puedan tener los venezolanos en salud, en educación, en vivienda, en todo. Y posteriormente ofrecer créditos blandos para que las personas funden empresas, apoyados por el Estado al comienzo, para que tengamos nuevas empresas, porque nos hemos quedado sin empresas privadas, para que las personas fundan empresas. Hay otras cosas de las que querría hablar, como de alquilar, entre comillas, nuestros campos a, por ejemplo, la Nestlé, para que siembre cacao y produzca chocolate. Lo mismo con los campos de cafeteros, ¿no? Pero eso viene después. O mejor dicho, es absurdo estar hablando de eso sin saber si el movimiento político va a tener seguidores. Si hay gente que quiera participar y están en España, conozcámonos personalmente. Y si están en Madrid, nos conoceremos personalmente. Primero un grupo pequeño, en un bar, en un restaurante, y bueno, si hay más y más gente, pues tendremos que buscar un restaurante con mesas más grandes y más largas, y si no, podremos alquilar entre todos un espacio de coworking,
que ya lo he visto. Es un espacio de coworking en el mismo edificio que lo alquiló la exfiscal venezolana que vive en España, y a la que la oposición le hizo escraches, y entonces ese lugar alquilado a Luisa Ortega Díaz, pues los dueños del lugar le dijeron, mire, no le podemos seguir alquilando el espacio de coworking porque nos están diciendo chavistas, están atacando nuestras instalaciones, se tiene que ir. A nosotros no nos va a pasar lo mismo, se los aseguro. Y por supuesto, y muy importante, necesitamos dinero. Necesitamos mecenas, necesitamos financistas, necesitamos gente que nos financie nuestro proyecto político. Para ello tienen que pensar igual que nosotros, o sea, que tienen que querer un estado de bienestar. Y repito, es importante saber, darse cuenta que el único país en el mundo que realmente puede costearse un estado de bienestar sin matar impuestos a los ricos es Venezuela, porque el petróleo y el gas es público, y también las tierras del cacao, del café, es que tenemos de todo, energía hidroeléctrica, tenemos bosque, tenemos la mitad del Amazonas o más, tenemos ríos navegables. Yo he navegado tanto por el Caroní como por el Orinoco. El Orinoco podría convertirse en un río navegable que lleve nuestros recursos naturales a ser exportados a Europa o al resto de Latinoamérica o a donde quieran. Eso es un viejo anhelo venezolano, el de convertir el Orinoco en un río que es navegable, en un río que transporte lo que vamos a exportar, y además que paralelo al Orinoco transite un ferrocarril industrial. Esos son viejos sueños venezolanos que no hemos llevado a cabo. En cuanto a la política, bueno, no vamos a ser como María Corina. Nosotros no vamos a ser dictadores. No vamos a cometer, digamos, porque no podemos, eso no se puede. No vamos a eliminar partidos políticos. O sea, un país que prohíba a ciertos partidos políticos es un país, no es una democracia. Y el nuestro va a ser un gobierno democrático. Por lo tanto, ningún partido político va a ser prohibido. Si hay gente que ha cometido delitos, pues será juzgada, irá a la cárcel, ¿no? Y muy importante también, hay que hablar con los Estados Unidos y no puede ser María Corina. Necesitamos acceder a Washington. Necesitamos acceder a Donald Trump. Donald Trump se ha vuelto loco. Hay que hablar con él. Y se ha vuelto loco en parte porque él ha visto lo que pasó en Noruega con María Corina y se dio cuenta de que María Corina lo jodió. Donald Trump ya no sabe ni lo que hace y está confiscando buques petroleros venezolanos porque está desesperado, porque arriesgó su capital político desplazando buques nucleares, submarinos nucleares, buques de guerra, submarinos propulsados por energía nuclear, aviones caza, bueno, movilizó todo lo que pudo para pararlo, para estacionarlo frente a las costas venezolanas, destruyó narcolanchas, parece que ayer volvió a destruir otra, 2 muertos más, y lo hizo pensando que María Corina era de una manera y resultó ser de otra. Se equivocó Donald Trump y ya no sabe qué hacer, estoy segura. Su capital político, María Corina se lo destruyó. Hay que hablar con Donald Trump. Y yo le digo a Marco Rubio, Venezuela es Venezuela.
Yo me ocupo de Venezuela. Cuba y Nicaragua no son Venezuela y no es asunto mío, ni de mi partido político que están haciendo. Así, eso espero. Eso no es problema mío, Marco Rubio. Mi problema se llama Venezuela. Y, de todos modos, sí, cuando estemos mejor, podemos ayudar a Cuba con petróleo, lo vamos a ayudar. Simplemente porque es un país latinoamericano que está pasándola muy mal. Aquí yo conozco a varios cubanos que bueno, sus familiares mueren en La Habana o en Santiago de Cuba o en donde sea. Bueno, porque no tienen un marcapasos o no tienen implementos médicos. Entonces, bueno, si Venezuela prospera, la vamos a ayudar a Cuba, pero sin imponerle nada. Tampoco vamos a permitir que nos imponga nada. Es decir, Cuba no va a interferir más en los gobiernos venezolanos, pero sí la podemos seguir ayudando. En cuanto a Nicaragua, ni fu ni fa. Ese es problema de los nicaragüenses. Si ellos les provoca alzarse algún día contra Daniel Ortega, pues que lo hagan, y si no les provoca que no lo hagan, eso es asunto de Nicaragua. Bueno, señores, eso es todo por ahora. Nos seguimos viendo. Alguien me dijo que con esto me veía mal, bueno, y me veía más vieja. Bueno, esto es un chándal, un mono, como decimos en Venezuela, para andar por casa. No veo cuál es el problema. Yo no soy María Corina y no me voy a disfrazar de Carolina Herrera ni de nada parecido, ¿no? Lo importante es el mensaje. Nos vemos.